Buenos días a todos y muchas gracias por estar presentes en esta sesión. Vamos a hablar un poco de futuro y la primera pregunta es ¿por qué mirar al futuro? La perspectiva, el intentar percibir cuáles van a ser las tendencias que podemos encontrar en el futuro es algo intrínseco a lo que son la planificación y la toma de decisiones en muchos aspectos de la vida y tiene una implicación clara con lo que es la gestión estratégica a alto nivel en todos los aspectos. Y por ilustrarlo, por lo que es un hecho tradicional y bien conocido, como se consultaba el oráculo de Delfos para cosas importantes, como fue cuando los persas se situaron dentro de la ciudad de Atenas y se planteaba un dilema importante de cómo proceder, y el oráculo, como ya saben, era de que la salvación estaba en la ciudad de madera. Y cuando todo el mundo esperaba, que era lo lógico dentro de las murallas y lo que era la propia ciudad, pues Temístocles, que era en ese momento quien tomaba la decisión, bueno, realmente se refiere a la flota. Y son los barcos los que serán nuestra salvación. Y efectivamente, y gracias a esa decisión, pues, bueno, Europa es lo que es ahora, si no sería totalmente diferente y nuestras vidas se hubieran cambiado y posiblemente no tendríamos filosofía, matemáticas, otra serie de cosas. Esto es en el fondo hay elementos más simples, como para venir a este congreso, pues seguramente hemos mirado cuál iba a ser el pronóstico del tiempo para ver si traíamos paraguas o no, qué tipo de... En la actualidad tenemos multiplicidad de oráculos, como el de Delfos. Ya eran caros entonces, algunas consultoras siguen siendo parecidas de caros para darnos normalmente información que no siempre es, como en el caso de Delfos, pues en último término son elementos que soportan la toma de decisiones, pero que tienen que residir en la persona o el grupo o quien es el responsable. En los últimos meses hemos trabajado en este estudio sobre el futuro de la gestión para la salud, que está disponible en esta dirección en la web y que está basado en metodologías, no simplemente en opiniones de expertos, que es una fuente muy, muy importante, o de algunos estudios como por ejemplo perspectivas de mercado, etcétera, sino una metodología de escenarios que, por ejemplo, lo utiliza el Foro Económico Mundial o las grandes organizaciones. Desde mediados del siglo pasado, pues, por supuesto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos o industrias petroleras, grandes organizaciones, dependiendo, ministerios, el Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Unión Europea, que está aquí en Sevilla, pues lo utiliza entre sus herramientas. Y la metodología es relativamente simple. Se trata de caracterizar el sistema que queremos estudiar para ver cómo va a evolucionar hacia el futuro, ver qué tendencias, qué fuerzas principales pueden actuar sobre él en un determinado contexto, un medio, y teniendo en cuenta que puede haber pues eventos como que aparezca el ébola o como lo que está pasando estos días de crisis internacional, bien por los refugiados, bien por las acciones de los atentados, el que, por ejemplo, pues el presupuesto se destina hacia esos medios, repercute en sanidad en último término, repercute también en otros aspectos, también indirectamente, y está todo interconectado y de alguna forma factores que se tienen en cuenta pueden influir en las trayectorias que pueden seguir nuestros sistemas de cara a imaginar unos escenarios posibles de futuro. No se trata de predecir cuál va a ser el futuro con mayor probabilidad, sino imaginarnos algunos futuros posibles sobre los cuales estudiar y ver qué consecuencias pueden tomar las decisiones actuales, a dónde nos queremos dirigir, etcétera. Normalmente se eligen 4 escenarios al final. De forma que inicialmente caracterizamos el sistema. Nosotros, para lo que es hablando de telemedicina o de salud conectada, acudimos a ver esta complejidad, a ver también la globalidad, la interacción entre distintos ámbitos, partiendo de lo que es desde la sociedad al más alto nivel y esa interacción entre sectores, lo que es el propio sistema sanitario, lo que son las organizaciones sanitarias, servicios de salud, etcétera, las instituciones como son los hospitales, las propias
sistemas de telemedicina o de otras soluciones de TIC con sus subsistemas y sus componentes, para reflejar una complejidad que además es una complejidad anidada, o sea, que un nivel interacciona con otro y de arriba abajo y de abajo arriba, y entre ellos y produce no linealidades y produce efectos a veces de tipo catastrófico, en el sentido de que una pequeña acción en un punto conduce a que haya consecuencias importantes en otro, y un factor muy importante es el carácter sociotecnológico. No se trata solamente de equipos, sino interconexión de personas, conocimientos, máquinas, cada vez más complicado y extendido, con lo cual hace migrar hacia este tipo de modelos que, por ejemplo, el MIT en los últimos años, a través de Sussman y todo el equipo de modelado de sistemas, se están abordando. Por ejemplo, para modelar la ciudad de México, Distrito Federal, de cara a la contaminación, etcétera, pues estos modelos. Bien, después que tenemos caracterizado el modelo, lo que tenemos que buscar cuáles son las fuerzas, las acciones que pueden actuar para su trayectoria. Y en esa colección nosotros hemos identificado 238, sacando a distintos niveles, 6 grandes grupos de fuerzas, como es ciencia y tecnología, como es a nivel político, social, económico, de necesidades de salud y de la propia estructura sanitaria. Y todas esas variables que están presentes y actuando, realmente lo que nos interesa son las que presentan incertidumbre del futuro y son importantes. Las que no son importantes, pues bien, pero para estos análisis macro y estratégico no son relevantes, y algunas que son muy importantes, como la evolución demográfica, por supuesto, no son discriminantes de cara a ver qué futuros alternativos, porque sí o sí vamos a seguir en esa perspectiva de 10 años una evolución que es bastante predecible. Hay otros elementos que también son predecibles a nivel, y muy importantes a nivel tecnológico, pues sabemos que la ley de Moore se va a seguir manteniendo al menos 10 años, es decir, que se va a duplicar la capacidad de los chips cada 18 meses, pero incluso la capacidad de los canales de comunicación pues se van a duplicar cada 9 meses. Eso es algo muy importante, que va a influir en la sociedad, que va a influir en el futuro, pero desde el punto de vista discriminante de analizar distintas alternativas no lo tiene tanto. Esa es un poco la idea. Simplificando, de esas 238 y discriminando de esta forma, llegamos a reducir lo que es la metodología en 2 grandes ejes. Un eje que es el vertical, que es la disponibilidad de recursos económicos, que inciden directamente en los recursos también para sanidad, y el eje horizontal, que se refiere realmente a lo que es la transformación sanitaria basada en información, etcétera. Y si esa transformación es baja o no existe casi o evoluciona, que sería hacia la izquierda, pues tenemos un escenario, que es el que está situado abajo a la izquierda, que le hemos dado en llamar El río que nos lleva, por la obra de José Luis San Pedro, en el cual, ¿qué es eso? Prácticamente pues una evolución en función de cómo van las tendencias. Abajo a la derecha es un escenario en el cual estamos con bajo nivel económico, bajo desarrollo económico, baja disponibilidad de recursos, pero se trata o sería un entorno en que se aborda una transformación sanitaria precisamente para intentar solventar los problemas que hay. Quizá ahí sería lo propio el eslogan de hacer más con menos, o intentar hacer una transformación más eficiente de los recursos que tenemos. Le hemos dado el nombre, recordando a Nicolás Guillén, de su obra de Por el mar del Caribe, pues navega un barco de papel, pues sería un poco el reflejo de tenemos transformación sanitaria pero con bajos recursos. Arriba a la izquierda estaría lo que hemos llamado Robocop, que es posibilidad de recursos, tecnología que se puede incorporar pero sin transformación sanitaria. Y en la derecha arriba, Rivendell, como sabéis de la serie de la saga del Señor de los Anillos, pues un país de gente que es gente culta y gente desarrollada, en el cual contaríamos con
transformación sanitaria en un entorno de recursos económicos suficientes. Esto por simplificar, cada uno de esos escenarios en el estudio que os hemos mencionado están desarrollados y en el primero, en el río que nos lleva, pues teníamos cuestiones que, como por ejemplo, que no está integrada la asistencia sanitaria con la asistencia social, que el marco legal y regulatorio no está desarrollado, en fin, la difusión lenta de la aplicación de las TIC en salud, características propias de esto por bajos recursos económicos, baja dedicación a los presupuestos sanitarios y hay una serie de condicionantes. En el marco de papel se intenta y se desarrolla una transformación sanitaria, pero no se incorpora la tecnología. Es más, dentro de esta base, digamos, de hacerlo racional, incluso, pues se exige que la tecnología, antes de implementarse, sobre todo en los sistemas públicos, pues demuestre o se tengan realmente pruebas de su eficiencia y coste-eficiencia para su implementación. Todo esto conduce a un escenario particular con un gran impulso de transformación sanitaria, pero sin la posibilidad de integrar las tecnologías, incluso como se desarrollan externamente, lo que aparece son fenómenos de que los ciudadanos y los propios profesionales desarrollan aplicaciones de espaldas al propio sistema sanitario. Robocop es un caso de desarrollo que sería posibilidad de integrar, porque tenemos recursos económicos, las últimas tecnologías y sobre el propio sistema tiene elementos digamos, de poder potenciar lo que ya está y actualizar, pero precisamente la actualización con nuevas tecnologías ofrece retos para cómo gestionar esa transformación, esa implantación, como también la iniciativa de los profesionales y digamos de la sociedad va a ir por delante normalmente de lo que es la regulación y tenemos toda una serie de cuestiones ligadas a este proceso. Como está desalineado con la propia, digamos, transformación sanitaria, pues se produce también un contexto de operación propio. Y Rivendell, que sería donde tenemos las posibilidades de recursos y la integración de tecnologías, junto con una transformación sanitaria, no por eso deja de haber realmente retos para la gestión y para la toma de decisiones, porque son nuevos escenarios que se generan, el domicilio, allí donde esté el paciente, la incorporación y la transformación de estas tecnologías y de la propia transformación sanitaria, pues da cuestiones también como la interoperabilidad, como la seguridad, etcétera, que genera un escenario distinto. Ya digo que en el estudio lo tenemos con detalle y aquel que esté interesado lo puede ver este desarrollo. ¿Para qué nos vale plantear este tema de escenarios, como se utiliza en otros ámbitos? Pues, primero, para identificar aquellos que son deseables, viendo deseables desde el sujeto que lo identifica o la organización. Hay un escenario que puede ser muy deseable para una organización sanitaria y poco deseable, no sé, para un grupo de interés profesional o para un grupo de industrias que están en otro. Y Robocop, en otro sentido, puede serlo para un área y para otro no. O sea, esto no precluye de que Rivendell sea el mundo maravilloso al que hay que migrar, sino que dependiendo de cada organización y cada sujeto y de las políticas que pretenda utilizar, le sirve para plantear cuáles son sus escenarios deseables y no deseables. Y en función de eso, articular sobre todo estrategias de construir el futuro. Como sabéis, la mejor forma de predecir el futuro es construirlo o participar en su construcción. Tenemos la posibilidad, nos dan, de prevenir cuál es el impacto de algunos sucesos imprevistos y simular sobre esos escenarios que puede pasar y también ver los impactos de decisiones actuales sobre esas trayectorias de futuro. En la situación, bueno, ya un poco lo ha anticipado Gaston Berger, que era uno de los fundadores de la perspectiva moderna, en el sentido de que contemplando el futuro nos permite tomar decisiones en el presente. Es el regreso al futuro para poder intentar. Es un momento, en el fondo, de elegir en función de cada organización o en individual de cuáles
primero vislumbrar cuál es el escenario más probable que se suceda. En función de eso, también, aunque haya uno que sea el más probable, sería otro el que desearíamos posiblemente, y entonces, en función de esos intereses, para qué escenarios de futuro trabajamos, pero eso es un tema de toma de decisiones que además varía del contexto. No es lo mismo en España que en Argentina que en Colombia, y no es lo mismo para nivel de ministerio o nivel de incluso global o de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, o para un hospital local o para un grupo profesional, etcétera. Estos escenarios, cada uno tiene implicaciones para la gestión directiva, que es lo que toma de decisiones debemos de abordar, en aspectos como la financiación, en aspectos como la transformación sanitaria, como son los recursos humanos, etcétera. Y esa toma de decisiones también va en función de las capas, como decíamos, y también de cada persona, cada uno o grupo que se ha identificado. Como comentaba, todo está más desarrollado dentro de este documento, y que está hecho como un instrumento. Y ese instrumento se puede utilizar para un caso concreto y para una aplicación usando la metodología. No es general, como comentaba, no es lo mismo para un país que para otro, ni que para un instrumento que para determinados grupos. Y esto era lo que quería presentar. Muchas gracias.